Abrí el maletero del coche de mi esposo y descubrí que mi duelo había sido el negocio de mi suegra. Y lo peor no fue el dinero, lo peor fue entender que, durante 3 años, me estuvieron robando algo que no se devuelve, mis hijos. Me llamo Valentina Ríos, tengo 58 años y vivo en Guadalajara, en una calle tranquila donde todos creen que conocen tu vida, hasta que la verdad decide gritar. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de traición, es el manual perfecto de cómo una familia puede destruirte con una sonrisa, y cómo una mujer puede levantarse cuando ya no le queda nada, excepto rabia y dignidad. Mis manos temblaban con ese temblor que no viene del frío, sino de la costumbre de tragarse las penas sin hacer ruido. Llevaba el sobre en el bolso, $300, doblados en billetes limpios, como un ritual que ya ni cuestionaba. Lo había repetido durante 36 meses, exactamente desde que Julián, mi esposo, murió de un infarto inesperado una tarde de agosto. Es la deuda que tu marido dejó, me dijeron mis suegros el primer mes. Julián pidió un préstamo para ayudarnos, y no alcanzó a terminar de pagarlo. Y yo me lo creí. Porque cuando una mujer está rota, se aferra a lo único que le parece correcto. Pagar. Cumplir. No fallar. Mantener la paz. Esa mañana salí de casa con el sobre, como siempre. El sol golpeaba duro sobre el asfalto y el aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. No había señales de tragedia. La vida parecía normal, y esa normalidad era engañosa, como una manta bonita que oculta una herida infectada. Valentina. Escuché. Me giré y vi a doña Elvira, mi vecina de enfrente. Una mujer de 70 y tantos, cabello blanco siempre recogido, ojos de los que han visto demasiado. Venía caminando rápido, casi corriendo, con una urgencia rara en ella. ¿Pasa algo, doña Elvira? Pregunté, y de inmediato sentí el corazón acelerarse. Ella miró alrededor, como si el barrio tuviera oídos. Se acercó y me tomó del antebrazo con una firmeza que me dejó helada. No envíes ese dinero hoy. Por favor, no lo hagas. Sentí que el aire se me atoraba. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Doña Elvira tragó saliva, como si la palabra le pesara. El coche de Julián, el que tienes guardado en el garaje, ¿lo has revisado desde que él murió? Negué, y solo con negar me dolió la garganta. No he podido. No tengo fuerzas. Si necesitas tenerlas hoy, dijo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Revisa el maletero, Valentina. Revisa el maletero y luego ven a mi casa. Hay cosas que debiste saber desde hace mucho. ¿Qué cosas? Mi voz salió pequeña. Me está asustando. Doña Elvira apretó los labios. Su culpa era visible, como una sombra en su rostro. He callado por miedo a meterme donde no me llamaban. Pero ya no puedo. Te están usando. Y, se le quebró la voz, y también están usando a tus hijos. La palabra hijos me atravesó como un vidrio. Mi hijo Diego, de 32, y mi hija Camila, de 29, llevaban tiempo distantes. Llamadas cortas. Visitas rápidas. Excusas. Yo me repetía que era el duelo, sus trabajos, su vida. Pero una parte de mí llevaba meses sintiendo una sospecha sin forma. Doña Elvira, dígame qué sabe. Ella negó con la cabeza, desesperada. No aquí. Ve al garaje. Abre el maletero. Y cuando lo veas, entenderás por qué te pido que no envíes ni un peso más. Se alejó hacia su casa, dejando el aire lleno de una electricidad peligrosa. Yo me quedé quieta, mirando el sobre como si por primera vez pesara 1 tonelada. Volví a entrar, como en trance.
Cada paso hacia el garaje se sentía como caminar hacia un funeral nuevo. El garaje estaba oscuro, silencioso, con ese olor a polvo acumulado y metal dormido. Encendí la luz. Ahí estaba, el sedán gris de Julián, cubierto con una lona vieja. Ese coche había sido su orgullo. Julián lo limpiaba como quien cuida una promesa. Retiré la lona lentamente. El polvo voló en una nube fina. El coche, incluso después de años, parecía intacto. Como si esperara. Busqué las llaves en el gancho donde habían quedado desde el día del entierro. Mis dedos temblaban tanto que casi se me caen. Abrí la puerta del conductor. Me golpeó el olor, un rastro leve de su colonia, mezclado con cuero y tiempo. Por un segundo cerré los ojos, y vi a Julián sonriendo, diciéndome, vamos a salir de viaje en nuestro aniversario, vale. Un plan que nunca se cumplió. Del maletero, me obligué a decir, en voz baja. Fui atrás. Puse la llave. Giré. El clic del maletero sonó como un disparo. Al principio, todo parecía normal, llanta de repuesto, herramienta, trapos, una bolsa con cosas viejas. Pero entonces vi un borde de cartón debajo de la alfombra, como una esquina que no debía estar ahí. Levanté la alfombra. Y allí estaba, una caja sellada con cinta, escondida de manera deliberada. Encima, con la letra clara de Julián, una frase que me heló la sangre. Para Valentina. Ábrela cuando estés lista. Yo no estaba lista. Pero la verdad no pregunta. Con manos temblorosas rompí la cinta. La tapa se abrió. Había carpetas, documentos, estados de cuenta, y un sobre grande con mi nombre. Lo abrí. La letra de Julián me habló desde el papel. No existe ninguna deuda, Valentina. Sentí que el suelo se movía. Y antes de poder respirar, leí la siguiente línea. Si mis padres te dijeron eso, te mintieron. Y lo hicieron a propósito. Me senté en el piso frío del garaje. No por dramatismo, mi cuerpo simplemente dejó de sostenerme. Mis ojos corrían por la carta de Julián mientras mi mente intentaba entender una realidad nueva. No existe ninguna deuda, Valentina. Nunca la hubo. Si mis padres te hablaron de un préstamo, es una mentira que llevan años perfeccionando. Me avergüenza decirte esto, pero necesito que lo sepas, mis padres me manipularon toda la vida. Las lágrimas cayeron sin permiso, manchando tinta. Quise detenerme, pero no pude. Cuando la verdad empieza, ya no se puede desleer. Me pedían dinero inventando emergencias. Cuando intentaba poner límites, mi madre lloraba. Mi padre decía que se iba a enfermar del coraje. Yo cedía, siempre cedía. No porque no te amara, sino porque me daba vergüenza admitir que me tenían tomado del cuello con culpa. Apreté el papel con rabia. 30 años de matrimonio y yo no había visto esto. O tal vez lo vi, y lo ignoré por comodidad. Porque también la paz puede ser una adicción. La carta seguía. En la caja encontrarás pruebas, transferencias, mensajes, notas. Y encontrarás algo más importante, lo que he puesto a tu nombre para protegerte de ellos. Porque si me pasa algo, van a ir por ti. No lo dudo. Respiré fuerte, como si el aire no bastara. Oh, Julián, susurré, ¿qué me estabas ocultando? Levanté la vista hacia las carpetas. Había una marcada con cinta roja. La carta la mencionaba. Busca la carpeta roja. Ahí está lo peor. Ahí está lo que descubrí antes de morir, y que me rompió. Mis dedos buscaron la carpeta roja. La encontré. Estaba gruesa, cargada de papel y fotografías. La abrí. Lo primero fueron estados de cuenta,
mis suegros no estaban endeudados. Tenían dinero. Tenían inversiones. Tenían movimientos bancarios que yo no imaginaba. Luego, fotos, ellos en hoteles, en playas, en restaurantes caros. Fechas recientes. Incluso después de que Julián murió. La náusea me subió. Después vinieron impresiones de mensajes, conversaciones de mi suegra, Beatriz, con una hermana suya. En un mensaje, la frase que me quebró. Valentina es noble hasta la tontería. Cuando Julián ya no esté, será pan comido. Me llevé una mano a la boca. Sentí ganas de vomitar. No por lo vulgar del insulto, sino por lo preciso. Porque yo había sido esa noble tonta. Yo había pagado mi propio engaño. Seguí leyendo. Otra conversación hablaba de mis hijos. Hay que poner a Diego y a Camila de nuestro lado. Con ellos, ella se rinde. Una madre siempre se rinde. Me temblaron los hombros. 3 años de distancia con mis hijos. 3 años de sentirme culpable por no saber que hice mal. 3 años pensando que el duelo nos separó, y en realidad nos empujaron. Volví a la carta de Julián, desesperada por escuchar una explicación. Mis padres les hablaron a Diego y a Camila. Les llenaron la cabeza. Les dijeron que tú me controlabas, que yo era infeliz, que tú gastabas mi dinero. Yo intenté hablar con ellos, aclarar, pero todo se volvió confuso. Iba a reunirlos a los 4 y poner fin a esto, pero mi corazón. Ahí terminaba. Una frase cortada. Como si Julián se hubiera quedado sin tiempo. Me apoyé contra la puerta del coche. Todo mi cuerpo temblaba. Durante 3 años yo había enviado $300 mensuales. $10,800, por una deuda inventada. Pero el dinero, de pronto, era lo de menos. Lo peor era la idea de que mis hijos, mis niños, habían sido envenenados contra mí. Y que yo no lo había defendido, no lo había visto, no lo había frenado. Escuché un golpecito en la puerta del garaje. Valentina, la voz de doña Elvira sonó suave. ¿Encontraste la caja? Abrí, con la cara empapada. Ella me miró y no hizo preguntas. Me abrazó con esa ternura cansada de quien lleva años guardándose un secreto. Ven a mi casa, me dijo. Hay más. Y lo que sé, puede salvarte de lo que ellos planean hacer ahora. Esa palabra ahora me pinchó el pecho. ¿Qué planean? Pregunté, y mi voz salió más dura de lo que esperaba. Doña Elvira tragó saliva. Huir. Pero no antes de dejarte sola del todo. La casa de doña Elvira olía a café recién hecho y a canela. Parecía injusto que un lugar tan cálido pudiera contener cosas tan oscuras. Me sentó en su sala, me puso una manta sobre los hombros aunque no hacía frío, y dejó 2 tazas humeantes sobre la mesa. Sus manos temblaban cuando se sentó frente a mí. No era una mujer chismosa. Era una mujer que había cargado culpa. Debí hablar antes, dijo. Te juro que debí. Yo apreté la taza con fuerza. ¿Qué sabe, doña Elvira? Ella respiró profundo, como quien se lanza al agua fría. Julián vino a verme 3 días antes de morir. Estaba inquieto. No asustado. Inquieto. Como si acabara de ver algo que no podía desver. Se levantó y fue por una caja de zapatos. La puso sobre la mesa. Dentro había fotos, notas y un sobredoblado. Me dio esto, dijo, y me hizo prometer que, si algo le pasaba, me aseguraría de que encontraras la caja del coche, pero solo cuando estuvieras lista. Tomé el sobre con dedos torpes. Estaba dirigido a ella, pero hablaba de mí. Elvira, si estás leyendo esto, mi corazón me traicionó.
necesito que cuides de Valentina. Es más fuerte de lo que cree, pero demasiado confiada. Mis padres van a ir por ella. No tengo dudas. Sentí un golpe en el estómago. Julián lo sabía. Lo vio venir. Y aún así, me dejó sin la conversación final. ¿Por qué no me avisó directamente? Pregunté, con una mezcla de dolor y enojo. Doña Elvira bajó la mirada. Porque Julián se avergonzaba. Porque todavía quería creer que sus padres podían cambiar. Y porque me miró a los ojos, porque él te amaba tanto que prefería que tú no vieras esa fealdad. La fealdad ya estaba en mi boca, amarga. Después de que Julián murió, continuó, empecé a observar. Como él me pidió. Vi a tus suegros venir la primera semana. Y te lo juro, Valentina, no parecían gente de duelo. Parecían gente satisfecha. Yo cerré los ojos, recordando esa visita, mi suegra llorando fuerte, mi suegro abrazándome con frases solemnes, y yo sintiéndome agradecida de que estaban conmigo. ¡Qué tonta! Luego te vi salir mes tras mes con el sobre, dijo. Y yo me callé porque vi algo más en ti. ¿Qué? Mi voz tembló. Ese pago te daba un propósito. Una estructura. En tu duelo, esa obligación te mantenía funcionando. Temí que, si te quitaba eso demasiado pronto, te derrumbarías por completo. Me quedé quieta. Era doloroso admitirlo, pero era cierto. En los primeros meses, lo único que me hacía levantarme era cumplir. Pagar. Hacer lo correcto. La culpa como gasolina. Doña Elvira siguió. Pero después empecé a notar cosas que ya no eran duelo. Eran estrategia. Tus hijos dejaron de visitarte. Cuando venían, se iban rápido. Los vi discutir contigo en la puerta. Y vi a tus suegros reunirse con ellos, a escondidas. Sacó fotos. Fotografías tomadas desde su ventana, con fechas escritas atrás. Diego hablando con mi suegro en la esquina. Camila con mi suegra cerca del parque. Reuniones breves, discretas, como si negociaran algo. Sentí que se me quebraban los dientes de tanto apretar la mandíbula. Los estaban alejando de mí, susurré, y mi voz parecía de otra persona. Doña Elvira asintió. Hace 2 semanas escuché algo, dijo, y su rostro se endureció. Tu suegra estaba al teléfono en mi jardín. No me vio en el porche. Dijo, ya casi terminamos. Unos meses más y desaparecemos. Que ella descubra la verdad cuando ya no importe. El café se me revolvió. Ya no era solo dolor. Era rabia. Rabia pura. ¿Por qué hoy? Pregunté. ¿Por qué me lo dice hoy? Doña Elvira apretó los labios. Porque ayer los vi empacar maletas. Y esta mañana vi a Diego ir a su casa. Salió con la cara desencajada. Algo cambió. Si no te lo decía ya, te iban a dejar sola con la culpa y el silencio. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré mi casa del otro lado de la calle. 3 años viviendo una mentira. 3 años honrando una deuda inexistente. Y mis hijos lejos. Voy a llamarles, dije, y mi voz ya no era de viuda rota. Era de madre herida. Hoy. Los dos. Doña Elvira me miró con una mezcla de alivio y miedo. Sé cuidadosa, Valentina. Tus suegros llevan 3 años sembrando veneno. Para deshacerlo, vas a necesitar amor, pruebas y nervios de acero. Yo asentí. De entonces eso tendrán. Porque ya no soy la misma mujer que se tragaba todo para mantener la paz. Y en ese instante, el teléfono vibró en mi mano.
Un mensaje de Diego. Mamá, tenemos que hablar. Hoy. Antes de que sea tarde. No esperé. Llamé a Diego de inmediato. El tono sonó una vez, 2 veces, 3, hasta que contestó. Mamá, su voz estaba tensa. No es buen momento. Nunca es buen momento desde hace 3 años, le respondí. Te necesito aquí hoy. A las 6. Tú y Camila. En casa. Silencio. ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo? Preguntó al fin, y en su tono había miedo real. Me hicieron algo hace 3 años, dije. Y tú y tu hermana me dejaron sola con eso. Escuché su respiración, como si fuera a protestar. Mamá, yo. Diego, lo corté. No es una invitación. Es una necesidad. Si todavía me amas, aunque sea un poco, ven. Colgué antes de que pudiera negociar. Después llamé a Camila. Contestó al segundo timbre. Mamá, Diego me dijo que andas rara. ¿Qué está pasando? Ven hoy. A las 6. Cancela lo que tengas. Es sobre tu papá y sobre lo que ustedes creen de mí. Mamá, no puedo. Camila, mi voz se quebró apenas. No estoy pidiendo un favor. Estoy pidiendo que me mires a los ojos por primera vez en años. Hubo una pausa. Luego, un suspiro. Está bien. Voy. Las horas hasta las 6 fueron interminables. Ordené la sala como si limpiar fuera una forma de ordenar el caos. Preparé café. Puse vasos. Y luego, con manos firmes, coloqué sobre la mesa del comedor todo lo que encontré, la carta de Julián, estados de cuenta, fotos, los mensajes impresos. A las 6 en punto, escuché el timbre. Diego entró primero. Alto, serio, con esa misma postura de Julián cuando estaba preocupado. Se quedó parado, como si no supiera si era bienvenido. Hola, mamá. Hola, hijo. Siéntate. Camila llega en cualquier momento. Diego miró alrededor. Notó las paredes con menos fotos, los huecos que yo dejé porque verlos me dolía. Bajó la mirada. Se mordió la lengua. Camila llegó 10 minutos después. Entró con defensas levantadas, como si viniera lista para una pelea. Y estoy aquí. ¿Qué es esto? Y dijo, al ver la mesa llena de papeles. Yo respiré hondo. Me senté frente a ellos. Antes de que vean nada, dije, quiero que respondan una pregunta. Y la quiero sin vueltas. Los miré a los dos, mis hijos ya adultos, y sentí el peso de los años perdidos. ¿Por qué se alejaron de mí? Diego apretó los labios. Camila se cruzó de brazos. Mamá, no es tan simple, dijo ella. Entonces háganlo simple, respondí, sin subir la voz, pero con acero. Díganme cuando dejé de ser su madre, y me convertí en alguien a quien apenas toleran. Diego se pasó una mano por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde niño. Los abuelos nos dijeron cosas, admitió al fin. ¿Qué cosas? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. Camila bajó la mirada. Su voz salió pequeña, culpable. Que papá era infeliz, que tú lo controlabas, que gastaba su dinero, que él quería irse, pero se quedó por nosotros. Cada palabra era una bofetada. No por lo que decían de mí, sino por lo que decían de Julián. Como si su amor hubiera sido una mentira. ¿Y les creyeron? Mi voz tembló. ¿Sin preguntarme? ¿Sin hablar conmigo? Diego frunció el ceño, como si todavía buscara una salida.
Son nuestros abuelos. ¿Por qué mentirían? Tomé la carta de Julián. La levanté como quien levanta un arma legal. Esa es la pregunta correcta, hijo. ¿Por qué mentirían? Lean esto. Les entregué la carta. Los observé mientras leían. Vi sus caras cambiar, confusión, incredulidad, luego un horror silencioso. Camila se llevó la mano a la boca. Ah, no, esto no puede ser real. Es real, dije. Y hay más. Les mostré los estados de cuenta, las fotos de viajes, los mensajes donde me llamaban presa fácil. Les expliqué los $300 mensuales durante 3 años. La deuda inventada. Diego se dejó caer en la silla, pálido. Nosotros no sabíamos. Pero tampoco preguntaron, mi voz se quebró. Me juzgaron. Me soltaron. Soy su madre. Camila empezó a llorar. Mamá, ellos eran muy convincentes. Nos mostraron pruebas. Facturas, cosas. Dijeron que tú comprabas cosas caras mientras papá trabajaba. Papá me amaba, dije, apretando los dedos. Él me regalaba cosas a veces porque le nacía. ¿Eso lo hace infeliz? No. Lo hace humano. Lo hace esposo. Diego levantó la mirada. Tenía los ojos vidriosos. Yo tuve miedo, mamá. ¿Miedo de qué? Y de que fuera verdad. De que nuestra familia no fuera lo que yo creía. Esa confesión me partió en dos, rabia y compasión. Entonces Camila se levantó y vino hacia mí, llorando. Perdóname, perdóname por creerles. La abracé. Luego Diego se unió. Por primera vez en años, mis brazos sostuvieron a mis hijos. Pero no era el final. Era el inicio de algo más peligroso. Porque Diego se separó y, con voz baja, dijo: Mamá, hoy fui a ver a los abuelos. Y escuché algo que no puedo sacar de mi cabeza. Yo sentí que el aire se congelaba. ¿Qué escuchaste, hijo? Diego tragó saliva. Que, mañana van a vender tu casa. Dicen que tienen derecho. Y tienen a alguien listo para firmar. Cuando Diego dijo mañana van a vender tu casa, yo no reaccioné con gritos ni con llanto. Reaccioné con un silencio tan profundo que me dio miedo a mí misma. Porque mi mente hizo algo extraño, aceptó la idea como si siempre hubiera estado allí, escondida en alguna esquina oscura, esperando el momento de salir. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Camila, con la voz quebrada. Eso no tiene sentido. Diego apretó los puños. Lo escuché con mis propios oídos, Camila. Estaban hablando con un hombre. Decían que ya está todo listo, que la firma se hace mañana, y que por fin van a cerrar este asunto. Sentí un latido en la garganta. No en el pecho. En la garganta. Como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de asfixiarse. ¿Quién era ese hombre? Pregunté, obligándome a sonar firme. Diego negó. No lo vi bien. Solo escuché la palabra notario y algo como registro. Mamá, yo entré porque me llamó la atención que estaban empacando cajas. Y cuando escuché eso, me quedé detrás de la puerta. Camila me miró, desesperada. Mamá, di algo, por favor. Y yo quería decir 1000 cosas. Quería decir, es imposible. Quería decir, esa casa es mía. Quería decir, ¿cómo se vende una casa sin mi firma? Pero algo dentro de mí, una intuición que no había tenido en 3 años, me susurró una frase simple. Se vende con una mentira bien hecha. Tomé aire. Vamos a confirmar, dije. Ahora. No mañana.
Ahora. Diego se enderezó. ¿Cómo? En el registro público, respondí. Si hay un trámite, si hay una hipoteca, si hay un embargo, si hay algo, tiene que aparecer. Y si no aparece, entonces lo que escuchaste fue un intento de asustarnos. Pero si aparece. No terminé la frase. Camila ya estaba pálida. Salimos en el coche de Diego. El camino al registro se sintió como atravesar una ciudad que de pronto no era la mía. Guadalajara seguía siendo Guadalajara, vendedores ambulantes, camiones, gente riendo. Pero yo caminaba por dentro de una tormenta. En la fila del registro, Camila no dejaba de mover el pie. Diego miraba su teléfono una y otra vez. Yo no miraba nada. Solo sentía el peso de la caja roja, aunque ya no la tuviera en las manos. Cuando por fin nos atendieron, pedí el historial de la propiedad, la casa donde viví 30 años con Julián, donde crié a mis hijos, donde lloré su muerte. La funcionaria tecleó, frunció el ceño, tecleó otra vez. Y luego, levantó la vista. Señora Valentina Ríos, aquí aparece un gravamen. Esa palabra fue una bala. ¿Qué clase de gravamen? Pregunté, sintiendo cómo se me congelaban los dedos. Un reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, dijo, como si hablara del clima. Está registrado miró la pantalla, hace 28 meses. Camila soltó un gemido. Diego se acercó, incrédulo. Eso es mentira, dije. Yo no firmé ninguna hipoteca. Mi esposo murió hace 3 años. La funcionaria se encogió de hombros con esa neutralidad cruel de los sistemas. Aquí hay una firma. Y aparece un notario. Se puede solicitar copia del instrumento. Mi boca se secó. Quiero la copia. Los minutos siguientes fueron un borrón. La hoja llegó impresa. Y cuando vi el documento, mi estómago se volteó. El documento decía que yo, Valentina Ríos, reconocía una deuda con mis suegros, con nombres completos, y que, como garantía, dejaba la casa. Y decía que esos pagos mensuales de $300 eran abonos a esa deuda. Camila tomó el papel con manos temblorosas. ¿Cómo puede decir que esto lo firmaste tú? Diego me miró. Mamá. Yo miré la firma. Era parecida. Muy parecida. Lo suficiente para engañar a cualquiera que no me conociera. Sentí que una parte de mí quería negarlo, gritar que era imposible. Pero otra parte, la parte nueva, la parte despierta, entendió, alguien había practicado mi firma. O peor, alguien la había calcado. ¿Y esto? Diego señaló un apartado. Aquí dice que hay un testigo firmante. Busqué el nombre. Y el mundo me golpeó la cara con una mano fría. El testigo era Diego. El documento tenía su nombre completo y una firma que, sí, era su firma. Su trazo. Su inclinación. Diego retrocedió como si lo hubieran empujado. No, yo no firmé eso. Camila lo miró, aterrada. Diego, ¿cómo que no? Aquí está. Diego empezó a respirar rápido, como si le faltara aire. No firmé eso, te lo juro. Yo jamás pondría la casa de mamá como garantía de nada. La funcionaria carraspeó, incómoda. Si desean impugnarlo, deben acudir con un abogado. Pero mientras el instrumento esté vigente, el acreedor puede ejecutar, y si ya hay trámite de compraventa. No escuché el resto. Mi cabeza se llenó de un zumbido. ¿Hay trámite de compraventa? Pregunté, clavando mis uñas en el papel. La funcionaria volvió a teclear. Sí. Hay un aviso de intención de venta, y cita para firma mañana a las 11.
El comprador aparece como, leyó, Rafael Gálvez. Camila se quedó inmóvil. ¿Qué? Susurró. ¿O lo conoces? Pregunté. Camila tragó saliva, y sus ojos se llenaron de una rabia mezclada con vergüenza. Sí, lo conozco. ¿Quién es? Insistí. Camila apretó la mandíbula. Es mi ex. Y también, trabaja con el notario que aparece ahí. El aire se volvió cuchillo. Diego golpeó la silla. Esto es un plan completo. Y yo, por primera vez desde que Julián murió, sentí algo más fuerte que el dolor. Sentí sed de guerra. Vamos a casa, dije. Vamos por la caja roja. Por todas las pruebas. Y luego, vamos a visitar a mis suegros. Hoy. No mañana. Camila me tomó del brazo. Mamá, si Rafael está metido, esto es más grande de lo que creemos. La miré. Entonces que sea grande. Ya me hicieron pequeña 3 años. Ya basta. Salimos del registro con el papel en la mano, y con una certeza nueva en la sangre. No solo me robaron dinero. Me estaban robando mi techo. Y cuando llegamos al coche, Diego recibió un mensaje. Lo leyó. Palideció. Mamá, dijo, sin voz. Me acaba de escribir el abuelo. ¿Qué dice? Diego levantó la pantalla. Si intentas detener la venta, vas a descubrir por qué tu padre murió de verdad. Ese mensaje me partió el alma y me la soldó al mismo tiempo. Porque ya no era solo un fraude. Era una amenaza. Y cuando alguien te amenaza con el pasado de tu esposo muerto, es porque sabe que tiene algo sucio entre las manos. Diego temblaba. Mamá, yo no entiendo, ¿qué significa por qué murió de verdad? Papá murió de un infarto. Todos lo vimos. Camila tragó saliva. Esto suena a chantaje. ¿A qué quieren que nos quedemos callados? Yo apreté el volante del coche de Diego con una calma que no sabía que existía en mí. Vamos a verlos, dije. Ahora. Llegamos a la casa de mis suegros cuando el sol empezaba a bajar. La fachada se veía normal, modesta, pero ya no podía engañarme. Era como mirar una máscara. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. Silencio. Toqué de nuevo, más fuerte. Escuché pasos. Luego, la puerta se abrió apenas. Mi suegro, Ernesto, apareció con los ojos nerviosos. Cuando nos vio a los 3, su cara cambió, sorpresa, miedo, y una sombra de ira. Valentina, ¿qué hacen aquí? Hablar, respondí. Ahora. No es buen momento, dijo, mirando a mis hijos. Su abuela está mal. Camila dio un paso al frente. Su voz salió helada. No inventen enfermedades hoy. Hoy no. Ernesto tragó saliva y nos dejó pasar con movimientos rígidos. Adentro había maletas y cajas, tal como dijo doña Elvira. Y eso me confirmó que no era paranoia, se estaban preparando para desaparecer. Apareció mi suegra, Beatriz, con una sonrisa demasiado rápida. Esas sonrisas que se ponen como maquillaje para ocultar la culpa. Ay, mis niños, dijo, abriendo los brazos hacia Diego y Camila. ¡Qué sorpresa! ¿Vinieron a vernos? Ninguno la abrazó. La sonrisa de Beatriz se quebró apenas 1 milímetro. ¿Qué pasa? Yo saqué el documento del registro y lo dejé sobre la mesa con un golpe seco. Y esto pasa. Beatriz lo miró. Y lo vi, lo juro, lo vi en su cara. Ese microsegundo en que el actor se olvida del papel. Y no sé qué es eso, dijo,
recuperando el tono. Tú siempre tan dramática, Valentina. Es una hipoteca falsa sobre mi casa, dije. Registrada con notario. Y con la firma de mi hijo como testigo. Ernesto bajó la mirada. Diego se adelantó, rojo de rabia. Yo no firmé eso. ¿Qué me hicieron firmar, abuelo? Beatriz levantó las manos, fingiendo inocencia. Y Diego, hijo, cálmate. Seguro estás confundido. En esos días tú estabas. No me llames hijo. Estalló Diego. No me llames nada. Camila respiraba rápido, conteniéndose. Yo miré a Beatriz a los ojos. Mañana a las 11 está programada una firma de venta. El comprador es Rafael Gálvez. El rostro de Beatriz se tensó. Ah. Camila se rió, pero era una risa sin alegría. Ah. ¿Eso es todo? Beatriz se sentó y empezó a llorar. Un llanto perfecto. De escuela. De actuación. Ustedes no entienden, sollozó. Nosotros necesitamos seguridad. ¿Qué querían? ¿Que muriéramos en la miseria? Yo me incliné hacia ella. Tienen cuentas, inversiones y viajes. Lo vi. Papá lo documentó, dije, y esa palabra papá en mi boca ya no era cariñosa, era arma. Julián lo dejó todo. Ustedes me convirtieron en cajero automático de mi propio duelo. Ernesto levantó la vista, con la cara dura. Julián era nuestro hijo. Nos debía. No, dije. Ustedes le debían a él. Y ahora me intentan quitar la casa. Diego temblaba de rabia. ¿Cómo consiguieron mi firma? ¿Cómo? Beatriz se limpió las lágrimas como quien se limpia el sudor. Y Diego, tú firmaste un papel cuando tu padre murió. ¿No recuerdas? Dijiste que sí, que ayudarías a la familia. Diego se quedó inmóvil. Yo firmé algo para el funeral. Para trámites. Me dijeron que era para el seguro. Beatriz sonrió, mínima, venenosa. Los papeles se confunden. La gente firma. La gente no lee. Camila se abalanzó. Eres un monstruo. Yo levanté una mano. La detuve. Porque necesitaba que Beatriz hablara. Que se hundiera sola. Entonces admites que usaste el dolor de mi hijo para robarle su firma. Beatriz me miró con desafío. Admito que hice lo que tenía que hacer. El silencio se partió. Ernesto habló, con voz baja. Si ustedes detienen la venta, nosotros también podemos hablar. Me recorrió un escalofrío. ¿O hablar de qué? Pregunté. Ernesto se acercó y dijo, lento, como quien mete un cuchillo y lo gira. De que Julián no era el santo que tú crees. De que dejó cosas que tú no sabes. Y de que si esto se vuelve legal, se van a enterar todos. Camila respiró como si la hubieran golpeado. Diego apretó los dientes. ¿Te estás amenazando a mi madre? Ernesto sonrió, apenas. Estoy advirtiendo. Yo me levanté. Me acerqué a la puerta. Me volví una última vez. Mañana no van a firmar nada, dije. Y si intentan tocar mi casa, los voy a hundir con la verdad. Porque ustedes creen que el miedo me hace obedecer. Pero el miedo ya se me acabó. Salimos. Y cuando estábamos en la banqueta, Camila me agarró la mano. Mamá. Rafael. Si él trabaja con el notario, quizá pueda decirme algo. Quizá. Diego la cortó. Y no confíes en nadie. Yo miré el cielo gris.
Esta noche, dije, vamos con un abogado. Y mañana no es solo una firma. Mañana es una guerra. Cuando subimos al coche, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. ¿Valentina Ríos? Dijo una voz masculina. Soy Rafael Gálvez. Necesito verte. Porque si firmas mañana, pierdes todo. Y si no firmas, te van a hacer algo peor. Nos encontramos con Rafael en una cafetería que olía a pan dulce y a mentiras. Yo fui con Diego y Camila. Y aunque mi cuerpo temblaba, mi rostro se mantuvo quieto. Ya había llorado suficiente por 3 años. Hoy tocaba otra cosa. Rafael llegó con la mirada baja. No tenía la cara del villano clásico. Tenía la cara de alguien que se metió en algo por ambición y ahora quería salir ileso. Camila lo miró como si quisiera atravesarlo con los ojos. ¿Qué haces tú en esto, Rafael? Él tragó saliva. Y Camila, yo no sabía que era tu mamá hasta que vi el nombre. Me contrataron para comprar la casa como inversión, pero el verdadero comprador es otro. Diego se inclinó. ¿Quién? Rafael apretó los labios. El notario Héctor Salas. Él está detrás. Y tus abuelos son sus socios en esto. Yo sentí un vacío en el estómago. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué mi casa? Rafael miró alrededor, nervioso. Porque tiene un valor alto y está limpia a nombre de tu familia. Con una hipoteca falsa y pagos mensuales, pueden simular un adeudo y ejecutar. Y como ustedes han estado pagando, es como si admitieran la deuda. Camila golpeó la mesa. Pero mamá pagó engañada. Rafael asintió. Eso es lo que tienen que probar. Si no, el sistema se los come. Diego se puso de pie, furioso. ¿Y qué te hace venir a decirnos esto? ¿Culpa? ¿Miedo? Rafael bajó la voz. Miedo. Porque escuché a Héctor decir algo, y no me gustó. Dijo que si Valentina se pone difícil, hay maneras de asustarla. Y luego miró a Camila, mencionó a tu papá. Me quedé fría. ¿Qué dijo de Julián? Rafael tragó saliva. Que el expediente médico se puede interpretar de distintas maneras. Como si la muerte de tu esposo pudiera usarse como arma. Diego apretó los puños. ¿Insinúan que no fue un infarto? Rafael no respondió con palabras. Solo evitó mi mirada. Yo sentí ganas de vomitar, pero me forcé a respirar. Si necesito pruebas, dije. No miedo. ¿Tienes algo? ¿Correos? ¿Mensajes? Rafael sacó el celular. Tengo mensajes del notario. Instrucciones. Y tengo el nombre del comprador real. Pero si se lo doy, él va a saber que fui yo. Camila lo miró con desprecio. ¿Qué? ¿Te preocupa más tu pellejo que la casa de mi madre? Rafael se encogió. Me preocupa que me destruyan. Yo me incliné hacia él, lenta. Bienvenido a mi mundo. Me destruyeron 3 años, y todavía estoy aquí. Esa noche fuimos con una abogada, Laura Santillán, recomendada por doña Elvira, que ya sabía demasiado de vecinos y demonios. Laura revisó la carta de Julián, los estados de cuenta, el documento del registro, las fotos, y luego nos miró con una seriedad que me heló. Es un caso fuerte, pero hay un problema, dijo. Diego se tensó. ¿Cuál? Laura señaló la firma de testigo. La firma de Diego en ese documento es un ancla. Si el juez cree que él firmó voluntariamente, esto se complica. Diego se llevó las manos a la cara. Yo firmé algo,
Sí. Pero era otro papel. Yo estaba destruido. Me dijeron que era para el seguro. Yo ni leí. Laura asintió, sin juicio. Eso se llama aprovechamiento del estado de vulnerabilidad. Se puede argumentar. Pero mañana es la firma. El tiempo es el enemigo. Entonces deténgalo, dije. Ponga una suspensión. Laura respiró profundo. Voy a intentar un recurso urgente esta misma noche. Pero necesito algo más, una prueba directa de que ellos sabían que era mentira. Una confesión. Un mensaje. Algo que no puedan explicar. Camila miró a Rafael. Tú. Rafael palideció. Yo ya les di lo que tengo. Laura levantó una mano. ¿Y si conseguimos que hablen, si logramos grabar que reconocen que engañaron a Valentina, que falsificaron, que manipulaban, podemos detener la firma y abrir denuncia penal? Yo me quedé en silencio. La palabra grabación me recordó la caja roja. Julián había mencionado grabaciones. Busqué entre los papeles. Había un USB pequeño. El aura, dije. Mi esposo dejó esto. Lo conectamos a la laptop. Y la habitación se llenó con la voz de Julián, cansada y rota. Mamá, no voy a darte más dinero. Y la voz de Beatriz, fría como hielo. Entonces le diremos a Valentina la verdad. Y cuando se te muera el corazón, ella pagará. Porque ella es débil. Camila soltó un sollozo. Diego se quedó inmóvil. Laura cerró los ojos un segundo. Esto es oro, dijo. Pero necesito fecha. Buscamos el archivo. Era de semanas antes de la muerte de Julián. Laura se levantó. Voy a presentar esto ahora mismo. Pero puede que no alcance. Porque ellos ya tienen un instrumento notarial. Mañana a las 11, puede ser demasiado tarde. Diego golpeó la pared. No. No les voy a dar mi casa. Yo miré a mis hijos, y por primera vez sentí que no estaba sola en la tormenta. Entonces haremos que hablen hoy, dije. Esta noche. Los voy a llamar y les voy a ofrecer algo, algo que crean que quieren. Camila frunció el ceño. ¿Qué? Yo sonreí, pero fue una sonrisa sin calor. Les voy a decir que estoy dispuesta a pagar lo que falta, con tal de que no destruyan a mis hijos. Y cuando se sientan seguros, los vamos a grabar. Laura asintió, rápida. Y trampa legal con confesión. Me gusta. Diego me miró, culpable. Mamá, yo. Lo interrumpí. No hoy. Hoy no nos rompemos. Hoy actuamos. Marqué el número de Beatriz. Puse altavoz. Respondió al segundo tono, como si ya estuviera esperando. Valentina, su voz sonó falsa. ¿Ya entendiste? Tragué saliva. Actué. Me convertí en la mujer noble que ellos esperaban. Sí, dije. Entendí. Quiero arreglar esto. Díganme cuánto falta, y dónde nos vemos para cerrar todo hoy. Hubo un silencio, y luego, la voz de Beatriz, satisfecha. Ni en el banco. A las 9. Y trae todo lo que tengas. Colgué. Miré a Laura. Ya está. Laura agarró su bolso. Entonces prepárense. Porque si esta confesión no sale, mañana a las 11, esa casa cambia de manos. Y en ese instante, Rafael recibió un mensaje. Lo leyó y se puso blanco. Camila, dijo. El notario ya sabe que hablé con ustedes. La noche se volvió cuchillo. Rafael temblaba.
¿Qué dice?, preguntó Diego. Rafael mostró la pantalla. Era un mensaje del notario Héctor. Recuerda quién te abrió puertas. Si te sales del plan, te cierro la vida. Camila apretó la mandíbula. Cobarde. Rafael la miró, herido. Sí. Lo fui. Por eso estoy aquí. Laura fue tajante. No tenemos tiempo para moralidad. Tenemos tiempo para estrategia. Valentina, mañana a las 9 en el banco. Necesitamos grabación limpia, sin dudas, sin cortes. Diego, tú no hablas. Camila, tú observas. Yo estaré cerca, pero no visible. Yo asentí. Sentía mi pulso en las muñecas. Esa noche casi no dormí. No por miedo a perder la casa, sino por miedo a perder la última ilusión de que la familia se arregla hablando. Porque ya no había conversación posible. Había depredadores y había presa, y yo estaba dejando de ser presa. A las 8:30 de la mañana, llegamos al banco. Elegimos una mesa cerca del ventanal. Laura me dio un pequeño dispositivo de grabación escondido en mi bolso. No lo toques. No lo mires. Solo habla normal, me advirtió. Diego y Camila se sentaron a distancia, fingiendo ser clientes. Rafael no vino. Dijo que si aparecía, lo identificarían. Su miedo era útil. A las 9 en punto, vi entrar a Ernesto y Beatriz. No caminaban como ancianos indefensos. Caminaban como gente que cree que ya ganó. Beatriz se acercó con una sonrisa de triunfo. Valentina, qué bueno que recapacitaste. Yo apreté mis manos sobre el bolso. Solo quiero que esto termine, dije, con voz baja. Ernesto se sentó sin pedir permiso. Entonces paga. Beatriz se inclinó, como si estuviera negociando un precio de mercado. Nos debes más de lo que has dado. Pero somos generosos. Si hoy entregas 5,000, firmamos que ya no hay deuda y mañana, la casa se queda contigo. La rabia me subió como fuego, pero me obligué a actuar. ¿Y por qué tanto?, pregunté, suave. Yo ya pagué 3 años. Beatriz hizo un gesto con la mano, despreciativo. Porque te faltaba. Porque tu marido nos dejó un desastre. Y porque, me miró fijo, porque tú eres fácil de convencer cuando tienes miedo. Mi garganta ardió. No quiero problemas, dije. Solo quiero a mis hijos cerca otra vez. Ustedes los confundieron. Ernesto soltó una risa seca. Confundir es poco. Los alineamos. Unos abuelos saben cómo apretar donde duele. Beatriz sonrió. Valentina, no te hagas la santa. Tú preferiste pagar en silencio en lugar de preguntar. Tú sola te pusiste la soga. Yo respiré, fingiendo quebrarme. Está bien, pagaré. Pero necesito que me digan la verdad. Solo, una vez. ¿La deuda era real? Beatriz me miró, impaciente. ¿Y en serio? ¿A estas alturas? Necesito escucharlo de ustedes, dije, y mis ojos se humedecieron a propósito. Para poder dormir. Beatriz suspiró, como si fuera una molestia pequeña. No, Valentina. No era real. Mi corazón se detuvo un segundo. Ernesto miró alrededor, nervioso. Vea. ¿Qué? Ella lo cortó. Ya vamos a cobrar. Que lo sepa. Total, mañana ni nos va a ver. Yo tragué saliva, manteniendo la voz temblorosa. Entonces, ¿por qué me hicieron pagar? Beatriz se encogió de hombros con una crueldad casual. Porque se podía.
porque tu marido era un tonto con corazón blando. Y tú eres peor, tú crees que la culpa es amor. Sentí que se me iba la vista, pero seguí. ¿Di la firma de Diego? Ernesto apretó los labios. Beatriz sonrió, orgullosa. La firmó en el funeral. Sin leer. Fue casi gracioso. Ernesto chistó, incómodo. No digas eso aquí. Beatriz se inclinó hacia mí, bajando la voz como quien comparte un secreto delicioso. Mira, Valentina. Te voy a decir algo para que entiendas. Tú no pagabas por una deuda. Pagabas por el silencio. Por seguir creyendo que eras parte de la familia. Mis uñas se clavaron en mi palma. Miré el bolso. Recordé a Julián. Recordé la caja roja. Recordé mis hijos lejos. Y entonces hice la pregunta que Laura me dijo que hiciera, la que abriría la puerta penal. ¿Ustedes falsificaron mi firma? Beatriz no dudó. Su ego era más grande que su prudencia. Sí. ¿Y qué? Con el notario adecuado, todo se arregla. Ernesto se puso pálido. Beatriz, cállate. Pero ya era tarde. Yo inhalé despacio. Dejé que mi voz cambiara, apenas. De víctima a filo. Y gracias, dije. Eso era lo único que necesitaba. Beatriz frunció el ceño. ¿Qué? En ese momento, Laura apareció detrás, mostrando una credencial profesional. Buenos días. Soy la abogada Laura Santillán. Esta conversación está documentada. Y a partir de este momento, cualquier intento de firmar mañana será denunciado como fraude, falsificación y extorsión. Ernesto se levantó de golpe. ¿Que esto es una trampa? Beatriz me miró con odio puro. Maldita. Yo me puse de pie también. Mi voz salió firme, por primera vez frente a ellos. 3 años fui tu presa fácil. Hoy soy tu peor error. Beatriz temblaba, pero aún tenía veneno. Y no creas que ganaste. No sabes lo que Julián escondía. Laura alzó una ceja. Eso lo veremos en tribunales. Pero Beatriz sonrió, y esa sonrisa me dio más miedo que todo lo anterior. Se inclinó hacia mí y susurró, despacio, para que solo yo la oyera. ¿Quieres una verdad más, Valentina? Julián no murió como tú crees. El mundo se me apagó un segundo. ¿Qué dices? Susurré, helada. Beatriz se echó hacia atrás, satisfecha, como si hubiera dejado caer una bomba. Pregúntale al notario, o mejor, pregunta por el informe que desapareció. Y antes de que pudiera responder, Ernesto la jaló del brazo. Vámonos. Se fueron rápido, dejando el aire cargado de pólvora. Yo me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome las costillas. Laura me tocó el hombro. Valentina, tenemos la confesión. Eso es enorme. Camila y Diego se acercaron corriendo. Mamá. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Yo los miré, y sentí que el dolor cambiaba de forma otra vez. Ah, no, dije. No estoy bien. Diego frunció el ceño. ¿Qué te dijo? Yo tragué saliva, y la frase me salió como un hilo. ¿Qué papá? ¿Qué Julián? Quizá no murió de un infarto. Y en ese instante, mi teléfono vibró. Un correo nuevo. Asunto, autopsia complementaria, archivo recuperado. Lo peor de una traición no es el golpe, es el eco. Ese momento en que crees que ya entendiste toda la verdad, y la vida te empuja otra puerta en la cara para recordarte que todavía no has visto el fondo. Ahí estaba yo, en la banqueta frente al banco,
con mi abogada celebrando la confesión que por fin nos daba ventaja, con mis hijos a mi lado por primera vez en años, cuando el teléfono vibró. Asunto: autopsia complementaria, archivo recuperado. Sentí que el mundo se quedaba sin sonido. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Camila, pegada a mi brazo. Yo no contesté. No porque no quisiera, sino porque mi garganta decidió cerrarse como si supiera que lo que venía iba a doler más que el dinero, más que la casa, más que los 3 años de humillación. Abrí el correo. Era un archivo PDF con sello y un mensaje breve. Se adjunta copia del dictamen complementario solicitado en su momento. Consta que el documento fue extraviado del expediente y reaparece por resguardo externo. Se sugiere revisión legal inmediata. Laura me quitó el teléfono con cuidado. «Valentina, vamos a leerlo juntas», dijo con esa voz de quien ya vio casos feos y sabe cuándo sostenerte. Yo asentí, sin poder mover las manos. En el dictamen aparecían frases que me quemaron los ojos. Hallazgos no concluyentes con muerte natural. Se recomienda ampliar investigación por posible intervención externa. Sustancias incompatibles con tratamiento habitual. Camila soltó un sollozo ahogado. Diego se quedó rígido, con los labios blancos. Esto dice que, murmuró él, que no fue un infarto. Yo sentí que el cuerpo me abandonaba, igual que en el garaje cuando leí la carta de Julián. Mi esposo, susurré, mi esposo no murió como me dijeron. Laura me devolvió el teléfono. Necesitamos actuar con cabeza fría. Esto es serio, pero también es delicado. Si el informe desapareció, alguien tenía poder o contactos. Y si apareció justo ahora, es porque alguien está intentando salvarse o hundir a otro. Diego apretó los puños. ¿Quién enviaría esto? Laura revisó el remitente. Era una cuenta institucional ficticia y genérica, pero el mensaje incluía algo al final. Adjunto también un registro de recepción con firma. Abrimos el registro. Y ahí estaba, un nombre que se me quedó clavado como espina. Héctor Salas. El mismo notario. Mi visión se nubló. ¿Por qué un notario tendría un registro de autopsia?, preguntó Camila, casi gritando. Laura se quedó en silencio un segundo, como el médico que piensa antes de dar un diagnóstico fatal. Porque alguien lo involucró desde el principio. O porque él se metió. Y si él ayudó a desaparecer un informe, entonces estamos hablando de una red, no de una estafa familiar. Diego caminó en círculos, como animal enjaulado. Entonces mis abuelos. Yo respiré hondo, sintiendo que la rabia volvía, pero esta vez con una dirección. Y mis suegros no son cerebros. Son hambre. Son colmillos. Pero alguien les enseñó el mapa. Laura asintió. Primero, detener la venta formalmente con la confesión que ya tenemos. Segundo, presentar denuncia por falsificación y extorsión. Tercero, me miró fijo, solicitar reapertura de investigación por la muerte de Julián. Mi corazón hizo algo raro, se dividió en dos. Una parte quería saber. La otra parte quería quedarse ignorante para poder respirar. Quiero saber, dije, y mi voz me sorprendió por lo firme. Si alguien tocó la vida de mi esposo, no voy a vivir sin enfrentar esa verdad. Ese mismo día fuimos a la fiscalía con Laura. Presentamos todo, la grabación del USB, las pruebas de manipulación, los documentos del registro, el correo con el dictamen. Cada hoja era una piedra más que yo dejaba caer sobre el pecho de quienes me hicieron esto. Horas después, salimos agotados. El sol ya caía y el aire estaba pesado. Mamá, Camila me tomó la mano, ¿y si es cierto? ¿Y si alguien? No terminó la frase.
Nadie quería decir la palabra matar. Diego miraba hacia la nada, como si estuviera volviendo a vivir la muerte de su padre con otros ojos. Recuerdo algo, dijo de pronto, con voz ronca. Camila y yo lo miramos. Y el día anterior a que papá muriera, mi abuela Beatriz fue a la casa. Dijo que traía un té para el corazón. Yo pensé que era cariño. Ella insistió en prepararlo ella misma. Y papá tomó un poco. Sentí que la piel se me erizaba. ¿Me estás diciendo que ella? Diego negó rápido. No lo sé. No estoy acusando. Solo recordé que fue raro. Porque papá no tomaba esas cosas. Y ella se puso insistente. Laura guardó silencio, pero su mirada cambió a esto importa. Ese detalle puede ser clave. No para culpar sin pruebas, sino para reconstruir una línea de tiempo. Llegamos a casa y abrí de nuevo la caja roja. Me dolía como si la caja tuviera dientes. Busqué entre las carpetas y encontré algo que antes no había procesado, una nota de Julián, escrita con prisa. Si algo me pasa, revisa el frasco de pastillas. Fui directo al cajón donde yo guardaba las medicinas viejas de Julián, como reliquia dolorosa que nunca me atreví a tirar. Saqué el frasco. Lo giré. En la etiqueta, el nombre de Julián, pero el lote y la fecha estaban tachados con un marcador, como si alguien hubiera intentado ocultarlos. Camila se llevó las manos a la cara. Esto no es normal. Diego respiró hondo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá sabía. Papá sospechaba. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Laura me miró, alerta. Contesté sin decir hola. Valentina Ríos, dijo una voz masculina, suave, controlada. Qué desagradable que algunas mujeres no sepan cuándo parar. Se me heló la sangre. Héctor Salas, dije. Hubo una risa baja. Veo que ya aprendiste a leer documentos. Te felicito. Escucha, si sigues moviendo esto, te vas a arrepentir. No por ti. Por tus hijos. Diego se acercó, furioso. ¿Qué dijo? Susurró. Yo levanté una mano para que no hablara. Y no me amenace, dije, y me sorprendí de nuevo por mi calma. Ya no funciona. Héctor suspiró, como si yo lo cansara. Entonces te lo pongo fácil. Devuelvo el dinero. Cancelo la venta. Pero tú y tu abogada se callan sobre ese informe. Porque hay cosas que a veces es mejor dejar enterradas. Mi garganta ardió. ¿Por qué le da tanto miedo ese informe, Héctor? Pregunté. ¿Qué hizo usted? Silencio. Y luego, su voz, más fría. Tu marido era un buen hombre, pero se metió donde no debía. Y los buenos hombres, a veces se mueren antes. Sentí el impulso de gritar. Pero me contuve. Porque mi rabia ya no era desorden, era estrategia. No voy a negociar con usted, dije. Y si vuelve a llamarme, esta llamada también será parte del expediente. Haz lo que quieras, respondió. Solo recuerda algo, Valentina. Las vecinas curiosas, también se caen. Colgó. Camila se quedó pálida. ¿Dijo vecinas? Susurró. Mi corazón se apretó. Doña Elvira. Diego ya estaba tomando las llaves. Vamos con ella. Ahora. Corrimos a la casa de Doña Elvira. La puerta estaba entreabierta. Eso no era normal. Ella siempre cerraba. Siempre. Doña Elvira. Grité. No hubo respuesta. Entré primero.
El aire adentro olía a café frío y algo más, algo metálico, como miedo. La sala estaba desordenada. Una taza rota. Un mantel jalado. El teléfono fijo arrancado del cable. Camila se tapó la boca. Diego encontró un papel en el suelo, doblado. Lo levantó con manos temblorosas. Era una nota, escrita a mano. Dejen de escarbar o la próxima desaparecida será Valentina. Me quedé inmóvil. Sentí el terror subirme por la espalda, pero junto al terror llegó otra cosa. Furia absoluta. Porque ya no era una estafa. Ya no era un pleito familiar. Era una cacería. Y yo acababa de decidir que no iba a correr. Esa noche no dormimos. No porque el miedo no nos dejara, sino porque el miedo nos había activado. Cuando te quitan tanto durante tanto tiempo, llega un punto en que el terror cambia de forma, deja de paralizarte y empieza a empujarte. Laura llegó a mi casa 1 hora después de la desaparición de doña Elvira. Venía con la cara tensa y un plan rápido. Y ya hablé con un contacto, dijo. Esto se está volviendo peligroso. Vamos a reportar desaparición y amenaza. Y vamos a pedir medidas de protección. Diego caminaba de un lado a otro. No podemos esperar a que el sistema haga algo. Si Héctor Salas está metido con gente en registros y notarios, puede mover hilos. Camila estaba roja de llanto, pero su voz salió firme. Entonces usemos lo que tenemos, pruebas y presión. Si ellos operan en sombras, los sacamos a la luz. Laura asintió. Exacto. Una cosa es un fraude civil. Otra cosa es una desaparición. Eso cambia el juego. Y también cambia quien se asusta. Esa madrugada, con la denuncia presentada y la casa con patrullaje, Laura nos explicó lo que era obvio. Héctor nos quiere asustar para que soltemos el informe. Porque ese informe no solo habla de Julián. Habla de que alguien pudo manipular pruebas. Y eso es, cárcel. Diego se sentó, agotado, con la cabeza entre las manos. Papá, susurró. ¿Qué te hicieron? Me acerqué y lo abracé. Esta vez yo sostenía a mi hijo como cuando era niño. No lo sé aún, le dije. Pero lo vamos a saber. Y no vamos a permitir que la muerte de tu padre sea otra mentira en esta familia. A la mañana siguiente, recibimos un mensaje desde un número desconocido. No fue una amenaza. Fue una ubicación. Si quieren a la vieja chismosa viva, vengan solos. Camila se levantó de golpe. No. Esto es una trampa. Laura se puso frente a nosotros. No van solos. Y no van sin apoyo policial. Voy a coordinar una intervención discreta. Diego apretó la mandíbula. Pero si Héctor tiene conexiones, ¿y si alguien les avisa? Laura lo miró serio. Por eso lo haremos con un equipo que no dependa de su círculo. Y por eso necesitamos algo más para amarrarlo. Evidencia que lo conecte directamente con el fraude y con el encubrimiento del informe. Yo me quedé quieta, pensando en la caja roja. Julián siempre fue metódico. Siempre guardaba por si acaso. Y entonces recordé una frase de su carta que me había pasado por encima. Hay una segunda caja. Si todo se pone feo, busca el falso fondo. Sentí un escalofrío. Corrí al garaje, abrí el coche de Julián y levanté la alfombra del maletero. Esta vez miré distinto. Toqué el fondo. Golpeé con los nudillos. Sonó hueco en una esquina. Con un destornillador levanté el panel. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de certeza. Y allí estaba, un compartimento pequeño. Dentro había un sobresellado y una memoria USB más. En el sobre,
la letra de Julián. Si estás aquí, vale, es porque ellos cruzaron la línea. Perdóname por esto, pero te juro que lo hice por protegerte. Abrí el sobre. Había una hoja con 3 nombres y una frase subrayada. Héctor Salas, no es solo notario. Es el que, limpia, punto. Y había algo más. Una copia de un correo antiguo donde Julián decía que había denunciado irregularidades en un trámite y que había recibido presiones para callarse. El correo terminaba con una línea que me rompió. Si algo me pasa, no fue mi corazón. Fue mi buena fe. Volví corriendo a casa con la USB como si fuera dinamita. Laura la conectó en su laptop. Había audios. El primero, la voz de Héctor Salas. Julián, tú no entiendes. Si te callas, todos ganan. La voz de Julián, cansada, firme. No voy a dejar que estafen a mi esposa cuando yo falte. La voz de Héctor, fría. Entonces asegúrate de no faltar, porque a veces la vida se acorta. Camila se llevó la mano a la boca. Diego apretó los dientes hasta que le tembló la mandíbula. Laura cerró los ojos un segundo. Con esto, lo amarramos. Fraude, amenazas, posible relación con encubrimiento. Esto ya no es un notario corrupto. Esto es un delito grave. En ese momento, Laura recibió una llamada. Su rostro cambió. Tenemos operativo. La ubicación es una bodega a las afueras. Vamos ya. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana como si estuviera viendo otra ciudad. Mis manos sudaban. Mi pecho dolía. No solo por doña Elvira. Por Julián. Por mis hijos. Por mí. Llegamos. Policía en discreto. Laura con cara de piedra. Yo con el corazón en la garganta. Cuando entraron, los minutos se hicieron eternos. Hasta que escuché un grito. Aquí. Y luego, una voz que reconocí, temblorosa pero viva. Valentina. Doña Elvira estaba sentada en una silla, atada, golpeada, pero consciente. Cuando me vio, lloró. Perdóname, por callar tanto. Yo corrí hacia ella. La abracé con cuidado. No se disculpe. Usted me devolvió la verdad. Mientras la liberaban, un agente se acercó a Laura. Encontramos documentos. Sellos. Hojas firmadas en blanco. Y un teléfono con mensajes del notario. Vamos por él. Esa misma tarde, Héctor Salas fue detenido. No en una escena espectacular de película. Fue peor para él, fue frío, formal, inevitable. Como una puerta que se cierra sin drama, pero para siempre. Mis suegros también fueron citados. Cuando se enteraron, intentaron llorar, enfermarse, culparme. Pero el teatro ya no servía. La confesión grabada, la falsificación, las amenazas, y la desaparición de doña Elvira los dejó sin máscara. Días después, el juez otorgó suspensión, la venta se anuló. La hipoteca falsa se impugnó. El expediente de Julián se reabrió. El informe complementario ya no era un documento perdido. Era evidencia. Una semana más tarde, recibimos otra noticia. El laboratorio confirmó que el cuerpo de Julián tenía rastros de una sustancia incompatible con su tratamiento. No era prueba final de quién lo hizo, pero era suficiente para sostener sospecha formal. Yo me senté en mi cocina con una taza de té, temblando. Camila se acercó, suave. Mamá, ¿cómo se vive con esto? La miré. Con la verdad. Aunque duela. Porque lo que nos destruyó no fue la muerte de tu padre, fue la mentira alrededor. Diego se arrodilló frente a mí. Perdóname por haber sido usado.
por haber firmado. Por haberte dejado sola. Yo le tomé la cara con ambas manos. No te voy a perder en culpa. Ya perdimos mucho tiempo. Tu padre no murió para que viviéramos arrodillados. Pasaron meses. No fue un final perfecto. Hubo audiencias, trámites, heridas emocionales que no se curan con papeles. Pero algo cambió, mi casa volvió a sentirse hogar. Mis hijos volvieron a sentarse en mi mesa sin tensión. Mis nietos volvieron a reír en mi sala. Una tarde, fuimos al cementerio. Los tres. Llevé la última carta de Julián en el bolso. Me arrodillé frente a su tumba. Mi amor, susurré. Te prometo que no van a convertirte en una historia sucia. No van a ensuciar tu memoria. Y no van a usar tu muerte como negocio. Camila dejó una flor. Diego apretó la mandíbula, pero sus ojos brillaron. Papá, lo siento, por haber dudado de mamá. Yo tomé aire. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había sombras gobernando mi vida. Cuando regresamos a casa, doña Elvira, recuperándose, nos esperaba con una sonrisa débil. ¿Sabes qué es lo que más me alegra? Me dijo. Que al final, no fue el dinero. Fue la familia. Yo asentí. Sí. Ellos creían que podían comprar nuestro silencio. Pero no sabían que una madre, cuando despierta, no se vuelve a dormir. Y esa noche, sola en mi habitación, miré la caja roja guardada en el closet. Ya no me daba miedo. Era triste, sí. Era pesada, sí. Pero también era un recordatorio, la verdad duele, pero libera. Y yo, Valentina Ríos, por fin era libre. Esta historia es 100% ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Cualquier similitud con personas o hechos reales es pura coincidencia.